Si salgo y alguien te saluda, te agradece, te felicita, sos ejemplo, digo, he tocado a esa persona, ¿no? Y sin embargo, ya no estoy bailando, pero estoy haciendo otras cosas que también se me respeta. No sé, son muchísimas cosas que a veces es también interiormente a mí me es difícil aceptar y vivir con eso. Una obra auténtica tiene un aura, algo que no se puede copiar, una presencia única e irrepetible. El aura no está solo en lo que se ve, empieza en lo íntimo, en los detalles, en el primer movimiento. Está en el gesto, en ponerse en marcha. ¿Dónde nace una idea? ¿Qué es lo que la enciende? A veces solo hay que detenerse a mirar. Y la ciudad vibra y se transforma con nosotros y nos involucra en el proceso. Hay señales invisibles, pero cuando llegan, nos conectan. En cada encuentro, una mente creadora que nos invita a mirar con otros ojos. Un espacio donde la creatividad se cuenta desde adentro. Entre nos, el aura. Él es una de las presencias que transforman en movimiento la emoción. Desde aquel momento en que ganó la medalla de oro a los 18 años en Moscú hasta aquel otro momento en el que se despidió ante 300.000 personas en la 9 de julio, su vida fue y sigue siendo un homenaje a la danza. Fue primer bailarín del American Theatre Ballet, allí en Nueva York, donde estaba dirigido por Mikhail Baryshnikov, y todo el tiempo estuvo buscando la excelencia, la perfección, el esfuerzo, el trabajo. Se caracteriza por ese trabajo toda su trayectoria. Hoy está dirigiendo el Ballet Estable del Teatro Colón y de alguna manera cierra un círculo porque fue el primer lugar en donde a los 8 años se formó y ahora está llevando adelante nuevas generaciones de bailarines. Él es Julio Boca y está acá en Entre Nos con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, yo nerviosa. ¿Por qué? No sé, porque sos un creador muy interesante, muy importante, porque recuerdo aquella vez en la que te vi bailar por primera vez y la emoción que sentí y preguntarte cómo fue. Pero tranquila, mirá sí, que no muerdo. Aunque estoy siempre tranquila, pero igual... Me conocen por ser muy estricto, pero... ¿Cómo? Que si me conocen por ser muy estricto, pero... Está bien, no es así. Me gusta eso, pero no conmigo seguramente. No. Julio, ¿cuál fue el momento en el que desde muy chiquito empezaste a conectarte con la danza y sentiste que iba a ser tu forma de vida? Bueno, mi madre era profesora, pero dentro de la familia ya mi abuelo, que es emigrante de Italia, traía el arte con él. Digamos, todo lo que era cultura, arte, estaba siempre muy orgulloso de transmitirlo y de que su hija, en este caso mi madre, aprendiera todo lo máximo que pudiera de diferentes artes. Entonces, dentro de casa se vivía, ¿no? Con la cultura, con la ópera, con la música. Mi madre era profesora de piano, de violín, se recibió de maestra de clásico, de contemporáneo, de folclore, de tango. Súper formada. Sí, y fascinada ella, por supuesto, y tratando de aprender, y siempre estaba como buscando más, ¿no? Y bueno, nada, mis abuelos le hicieron un estudio donde vivíamos, en el patio de atrás, cortaron el patio, hicieron un estudio para que ella pudiera dar las clases y empezar así su formación y su entrenamiento como maestra. Y para mí era salir de la cocina, cruzar el patio, meterme, colgarme de la barra y volver a tomar el desayuno, después volvía. Y hacía los 4 años empecé a estar conectado con la danza, con las clases de mi madre. A veces, siempre a fin de año se hacían las funciones, las muestras, exacto. Las muestras de la escuela. De la escuela. Y lo hacían ahí en el Teatro Globo, mi madre. Así que mi primer escenario fue el Teatro Globo. Ajá. Yo a los 4 o 5 años me metía, usé el chupete hasta que entré en el Teatro Colón. Entonces,
Entraba al ¿Usaste escenario con chupete? chupete. Al Sí, Teatro sí, Colón sí. llegaste Entré a los hasta 6. 8. A los 8. A los 8. ¿A los 8 con chupete? Sí, hasta los 7, 7, 7, 8 por ahí. Mirá vos, Ya pensé era que había como sido la que para más tuvo dormir sobre chupete en la todo. vida, yo lo dejé a los 5. No, no, no. ¿A los Dormía con 8? el chupete y un pañuelito como de seda que necesitaban, no me preguntes por qué, ese contacto. Y bueno, ya después de ahí le dije que mi madre que quería estudiar danza. Me anotó en la Escuela Nacional de Danzas a los 7 años con expresión corporal. Y ahí había un maestro en el cual era el director del Teatro Colón en ese momento y también un ex primer bailarín. Y le dijo a mi madre por qué no audicionaba para entrar en la Escuela del Teatro Colón. Y al año siguiente, a los 8 fui, entré y ahí estoy desde el Colón desde los 8 años. Así que el ballet cumple 100, yo 50 en el Teatro Colón, así que sos parte. Conozco bastante. Sos parte casi de, Soy parte, de toda exacto. la historia del ballet de Teatro Colón, increíble. ¿Y cómo te sentís hoy estando ahí? Yo decía cerrar un círculo, pero quizás sea abrir, ¿no? Abrir otra perspectiva para dar un poco todo lo que te dio a vos el Colón. Yo creo que para mí personalmente va a ser cerrar una etapa con la danza. Porque bueno, uno también está ya en un momento en el cual ya quiere como retirarse de todo completamente, disfrutar otras cosas, tener un tiempo más para mí. Entonces creo que va a ser como un cierre de una etapa que en el cual, como vos bien dijiste, también es transmitir todo lo que uno aprendió, todo lo que uno sigue aprendiendo, porque yo por suerte sigo viajando, me siguen llamando de diferentes compañías a trabajar como coach, a trabajar con los principales, entonces uno también va a trabajar, a transmitir, pero al mismo tiempo ves en la forma como se trabaja, el horario que tienen de trabajo, las obras que se están haciendo, las nuevas coreografías, por dónde está un poco yendo la danza, ¿no? Entonces, bueno, tratar de todo eso, traerlo para el Teatro Colón, para el ballet del Teatro Colón, y poder transmitir y que una nueva generación pueda tener una expectativa de eso que quizás lo ves, viste, por el celular, sí, desde afuera, que bueno, pero que lo viva. Que pueda vivirlo, que pueda sentirlo, que pueda disfrutar. Entonces, eso es un poco mi pensamiento de tratar de ahora con el ballet del Teatro Colón. Hablas de disfrutar y pienso en la disciplina, en las clases, en la técnica, en la excelencia que siempre buscaste, que seguramente por lo que me contaste de tu madre fue transmitido desde la cuna. Ah, sí. Y que debe ser algo que te lleva adelante también, ¿no? Y se puede disfrutar y al mismo tiempo ser muy exigente con uno mismo, con la técnica, con el paso, con la danza. Cuando era bailarín sí, lo disfrutaba. Era el momento, todo ese trabajo de la clase que uno exige, los ensayos, todo, era para después ir al escenario y poder disfrutar. Uno eligió esta carrera, entonces al elegir algo que a vos te gusta, que lo sentís, porque es algo que yo siento, digo, Sí. no fue porque, bueno, quizás tenía condiciones, sino que realmente fue porque la música, interpretar, hacer personajes, todo siempre algo lo sentía, por eso la elegí. Entonces cuando elegís algo y encima tenés la posibilidad de trabajar de todo eso, de poder disfrutar y ganar tu dinero, Sí, para vivir. comprar tu casa, no sé, creo que el disfrute es mucho más, porque no todos tenemos el privilegio de trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Claro. A veces cuesta eso, Además, pero la disciplina siempre estuvo. Pues además vos decís que el talento sin trabajo no es imposible que pueda hacer que o un bailarín o un creador, un artista tenga su máximo potencial. No, justamente, porque vos podés ser un talentoso, pero si después no haces las clases, no tenés una disciplina, una conducta, una curiosidad de seguir creciendo, llega un momento que sí, podés llegar, pero ahí te quedaste. Y tenés siempre en esto una competencia limpia, porque tenés
cada tanto aparece alguien nuevo, tenés que estar siempre atento, siempre renovándote, siempre entrenando. Nuestra carrera también es muy corta, no es una carrera que dure toda la vida. Entonces, creo que tenés que aprovechar al máximo cuando el cuerpo también te responde, ¿no? Pero sí, si tenés el talento solo, no. Digamos, tenés un porcentaje a favor, por supuesto, pero tenés que estar El talento pendiente. se trabaja. El talento se trabaja. La clase diaria, ¿no? Vos sos como Yo obsesivo de la clase de todos los días una clase. ¿no? Pero con la clase soy muy hincha, en el sentido de que es como el entrenamiento. Un equipo de fútbol, el equipo nacional, si no entrenan, los jugadores no pueden jugar, ¿no? Entonces, lo nuestro es igual. Si no te tomás la clase a la mañana, que es donde uno yo siempre digo que es como lavar la ropa. Tenés que ir a lavar ropa, lavar y para tenerla bien para el día siguiente. Entonces, la clase eso, para nosotros es eso, es levantarte, como tomás un vaso de agua, un té, un café, lo que sea. La clase es eso, tenés que hacerlo, sí o sí, es parte de conocer tu cuerpo, es parte de poder llegar a los ensayos y poder trabajar la parte artística, de ver otras cosas, no pendiente del paso, por qué no te sale. Claro. Para eso está la clase también. Entonces, es algo que para mí es fundamental en un bailarín, la clase. Sin la clase no podés mejorar, sin la clase no podés crecer, sin la clase no podés disfrutar cuando subís al escenario. Y la emoción y lo que vos transmitís, porque también, digamos, cuando uno te ve bailar, ahí te olvidás de la técnica. Al que está ahí mirando no le importa mucho si estás haciendo bien o no la técnica, porque estás transmitiendo algo mucho más fuerte, que va más allá, que tiene que ver con la emoción, con provocar algo en el espectador y que seguramente te está pasando a vos también, ¿no? Pero justamente es eso, es conocer tanto tu cuerpo, que cuando vas al escenario... Te olvidás. Te olvidás y automáticamente el cuerpo lo va a hacer naturalmente, solo, sin tener que decirle al pie, tenés que estirarte, tenés que poner los dedos donde tenés que ir. Digo, podés estar disfrutando y trabajando el personaje, ¿no? Nosotros la mayoría de las veces contamos historias. A veces bailás, extracto, simplemente transmitís la música y lo que el coreógrafo quiere con los pasos, pero la mayoría de las veces estamos contando historias. Entonces esas historias tenés que vivirlas para que sean reales. Digamos, vos podés, no sé, hacer Romeo y Julieta, pero si no lo sentís, si no lo vivís, la gente llega un momento que va a ver un movimiento. Divino, el movimiento, la escenografía, las luces, todo, pero no se va a emocionar. Y nuestro trabajo es que la gente se emocione, que por 1 hora y media, 2 horas, la gente salga de todos sus problemas y se meta dentro de la historia que estamos contando. Pero eso justamente lo que hace es, cuando vos estás muy entrenado, ese entrenamiento te da la libertad de poder ir a disfrutar lo otro, y de poder buscar y de poder improvisar. Entonces, la clase es como... El ABC. Es indispensable. De la A a la Z, eso. Es como si fuera levantarse y meditar, ¿no? Y alinearse. ¿Lista para expandir los límites de la salud y belleza de tu cabello? Megacystin Therapy, dermocosmética capilar todos los días. Ganar en Moscú a los 18 años aquella medalla de oro, creo que fue un antes y un después. Después de ahí pasaste al American Ballet Theater, al Nueva York. Te dirigió Mikhail Baryshnikov. Fue entrar a un mundo más competitivo, ¿no? Seguramente salir quizás de una exigencia también en tu casa y en tu hogar y todas las enseñanzas de tu madre, como una disciplina, pero ahí te enfrentaste a algo mayor. ¿Cómo fue, cómo cambió tu vida eso? Yo ya tuve una experiencia antes de eso, porque yo ya a los 14, 15 años ya me fui a vivir solo a Venezuela, con un contrato de trabajo por 1 año. Entonces ya tuve que de golpe hacerme adulto para poder seguir mis sueños, que era bailar. Entonces ese golpe que después vino en diferente forma, uno ya lo había elaborado. Por supuesto, tuve millones de problemas emocionales, porque tener que ir a vivir a otro país
tener que cocinarte, limpiar, pagar las cuentas, cobrar un salario, digamos, saber cómo manejarte, a los 14, 15 años uno no está preparado para eso. Digamos, nunca te preparan en la familia en sí para poder, digamos, desconectar junto con cortar el cordón umbilical. Bueno, y fue muy, muy duro, pero al mismo tiempo me preparó justamente para cuando pasó lo de Moscú, que de golpe tenés que, Baryshnikov te llama y te ofrece ir a Estados Unidos para que te vea personalmente y de llegar a hacer una clase y al día siguiente te dice tu contrato es de primer bailarín a los 19 años, Nueva York, que Nueva York en esa época era un poquito más diferente que lo que es ahora. Sí. Y de golpe estar, de hacer quizás 60, 50 funciones al año, como se hacía en el Teatro Colón, hacer 120, 150, 3 meses de gira, hacer 8 funciones semanales durante los 3 meses o 2 meses en el Metropolitan Opera House. En vez de preparar un ballet, hacer funciones, otro ballet, hacer funciones como se hace en el Teatro Colón, de golpe preparar 5 ballets en una semana es un ballet, a la otra, digamos, sí, totalmente diferente, trabajar de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Intensivo. Sin un descanso, los descansos es cuando tenés posibilidades 15 minutos. Fue como tener que volver a reencontrarte con la danza y la forma de entrenamiento que tiene la otra compañía, ¿no? Pero bueno, también esa compañía por algo es una de las mejores del mundo. Y una de las cosas que a mí me fascinaba, porque aparte era como un sueño poder llegar a esa compañía, es la diversidad que hay dentro de esa compañía. No solo en altura, sino en físicos, sino en nacionalidades, en forma de interpretar. Cada bailarín tiene su personalidad y eso es lo que me gustaba, ¿no? Que yo mantenía mi personalidad, no tenía que cambiar para poder estar en esa compañía. Encontrarte con este otro maestro, Baryshnikov, con un maestro que, según dicen, también es muy, muy perfeccionista, con muchísima disciplina. ¿Qué te dejó el encuentro con ese maestro? Mira, me hubiese gustado poder estar más tiempo con él. Pero bueno, ¿Te quedaste con las ganas de seguir? Sí, porque aparte él dirigía la compañía, pero aparte también bailaba, hacía películas, sí. hizo la metamorfosis en teatro en Broadway. Sí. Digo, mientras en esos 3 años, así que no es lo que uno quería de tenerlo en el estudio todo el tiempo, ¿no? He tenido la posibilidad de trabajar con él, la verdad ha sido maravilloso. Cada detalle, cada cosita que te decía, servía al instante. Y nada, a mí me abrió mucho la cabeza, me abrió otro mundo. Y ver que se pueden hacer varias cosas, ¿no? En la vida, no simplemente encerrarte solo en una. La experiencia fue maravillosa. Estuvo él como 3 años dirigiendo. Una de mis primeras funciones que hice en el Metropolitan, resulta que él tenía un problema en el dedo y tuve que cancelar. Yo venía de la calle, la función era a la tarde y a la noche ese día, los miércoles y sábado. Era un miércoles y entran, me llaman a la oficina. Digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Mi primer año, así que imagínate, estaba. Me dice, no, o si podés bailar hoy, por favor, a la tarde, con una bailarina que nunca había ni tocado ni conversado, que era Amanda McEnroe, Giselle, completo, en reemplazo de Baryshnikov. Imagínate que mi primer Giselle en el Metropolitan fue con una bailarina que no estaba ensayando y reemplazando a Misha. Wow. Mi cabeza era tac, 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 la gente, qué va a hacer, qué va a decir, que era toda una presión, pero bueno, salió la función, fue maravilloso, por suerte, y nada, es como que tenés que acostumbrarte a estas cosas también, fue como, tenés que estar preparado. Tener una fortaleza, ¿no? Una fortaleza mental. ¿Cómo lo trabajabas eso? Yo la verdad, lo único que me importaba era estar arriba del escenario. A veces no relacionaba las cosas que pasaban con las ganas de poder estar ahí. Ese era mi mundo y era con el cual me sentía cómodo y quería eso.
No importaba si tenía que reemplazar a Barísnicos, si tenía que salir, aprenderme Romeo y Julieta en 4 días y salir a bailar, un ballet de 3 actos. Se podía hacer. Uno puede sentirse más cómodo en un rol, por ejemplo, recién nombraste Romeo y Julieta, bueno, Don Quijote, Giselle, qué sé yo, Oneguín, distintos personajes, ¿no? ¿Hay alguno en el que te hayas sentido más pleno? Como te dije antes, arriba del escenario, no me importaba que Siempre. Por supuesto, los ballets que tienen historia son los que más tenía ganas de hacer, porque era como cada función descubrir y aportar algo diferente o sentir algo diferente. Cuando empezaba, por supuesto, uno no tenía tanta experiencia en la vida como para poder transmitir lo que el personaje a veces necesitaba. Claro. Sí, en Romeo y Julieta, que bueno, con Mercutio y Benvolio, que eran los amigos, en plena Verona, en la plaza. Yo ponía lo que hacíamos con mis amigos de barrio en Munro. Esas sensaciones Sí. la transmitía en eso. El primer beso, sí, mi primer beso. Qué sensación, bueno, mi primer beso con Julieta. Pero había cosas como tener una persona muerta en tus brazos, amada, no era algo que uno está acostumbrado. Recuerdo que la primera vez que hice Romeo y Julieta era como me faltaba algo de sensaciones y no sabía cómo descubrir. Y me acuerdo que le pedí a Norma Leandro si me podía dar algunos, ¿viste? Sí, algún camino, un camino para como encontrar. para poder encontrar. Y me dice, aparte fue 2 segundos, ¿no? Me dice, busca algo que te haya pasado, en el pasado que recuerdes. Y me vino, bueno, cuando encontré a mi abuelo muerto en la cama, se me vino esa imagen, que uno lo había como borrado y escondido, ¿no? Claro. Y me sirvió muchísimo, para poder tratar de transmitir esa sensación que tuve de no saber qué hacer, de no tenerlo más, de cómo va a ser el día siguiente. Sí. Y bueno, fue una sensación diferente. Pero siempre son roles en el cual uno pueda contar, y me gusta mucho hacer comedia. Mirá, qué bien. Sí, aunque no hay muchos ballet cómicos, pero bueno. La danza tiene como historias que todos conocemos, ¿no? Y que son clásicas. No siempre, la contemporánea puede haber nuevas, pero quizás ¿cómo sería encontrarle ahí la creatividad dentro de la interpretación, ¿no? Algo que ya se hizo muchas veces. ¿Cómo la buscás? ¿Cómo nace? Bueno, algo contaste recién del proceso. Te conté que tenés esa posibilidad. Ponele, yo hice muchos roles y relacionado con mi retiro, ¿no? Cuando tomé la decisión de retirarme, empecé a retirarme de cada personaje. Sí. Hice mi última función de Giselle, mi última función de Romeo, mi última función de Quijote, porque era como despedirme de ese personaje que durante los años fueron cambiando. Yo Quijote lo empecé a hacer a los 15 años. Imagínate que a los 39, 40 años era totalmente diferente. Mi postura, mi conocimiento, la forma en que tenía que contar esa historia. Y así fue como cada ballet lo fui cerrando para que el último no fuera tan duro. Ponele, Giselle, la última Giselle que hice en el Metropolitan, al terminar, cuando Giselle se va, que vuelve a la tumba, en el segundo acto, me senté, me saqué las zapatillas con que había bailado, las dejé en la tumba y me fui caminando fuera del escenario, que casi siempre se termina de frente al público, como que ese personaje Giselle te da la libertad, te da el perdón por lo que uno hizo, entonces es como que volvés a poder vivir. Entonces
Como En si este fuera caso, una limpieza. una limpieza. En este caso agarré y me fui, como diciendo, esto se acabó, ¿no? ¿Fue Entonces, difícil? ir buscando cosas, fue como ir cerrando momentos de mi vida que fueron difíciles, pero al mismo tiempo con ganas de decir, basta de esto, hay gente joven que viene, tenés que dejar el camino abierto, tenés que dejar el espacio para que esa juventud empiece a contar su historia, su Albrecht en Giselle o su Romeo. ¿No? Hubo un tiempo en que te cansaste un poco de vos mismo, no en este final, sino en el medio, a lo mejor en el momento más álgido de tu carrera, ¿no? Donde estabas haciendo mucho. Y en un momento dijiste, ay, basta, no aguanto más esto, tuviste que analizarte. ¿Cómo fue ese momento de quiebre? El primer análisis que hice fue para aceptar y poner mi cabeza en su lugar y los pies en tierra, que fue después del concurso de Moscú, que de golpe nadie claro. te llamaba y de golpe te llaman todos, de prensa, todos son tus amigos de golpe. ¿Entendés? ¿Viste? Es como Sí. te vas solo, volvés y 1.000.000 de amigos. Entonces era como, wow, no estaba preparado para eso. Así que fui primero para volver a poner mi cabeza, porque trataba mal a mi familia, a mis amigos, como, ¿no? ¿Te la creíste un poco? Sí, esa cosa argentina, ¿viste? Que nos queremos siempre. Sí. Bueno, cuando uno es más joven también es bastante comprensible, ¿no? Sí, y bueno, de golpe vas al concurso de Moscú, 18 años, ganás medalla de oro dentro de todo eso y sobre todo lo que había pasado también, no solo conmigo, sino con la danza, que de golpe hizo... Era como... Claro. Todo el mundo hablaba de ballet, ¿no? Era como Boca River en la final, se hablaba. Era más popular, digamos, estaba muy cerca de la gente. Sí. Hubo una explosión. Bueno, vos colaboraste mucho para eso. Bueno, sí, también hice un trabajo porque Claro. yo quería, para mí, este arte lo tienen que Claro. ver todo el mundo, no es solo para una élite. No me interesa eso. Hubo Me un interesa clic. que todos puedan disfrutar. Podrán gustar o no, pero que tengan la posibilidad de disfrutar. Y la segunda vez fue cuando justamente estuve como casi 6 años sin vacaciones. Entonces, claro, pero te llaman de la Ópera de París, del Covent Garden, de la Scala, del Bolshoi, de Mariinsky, de Copenhague. No vas a decir que no. No, lo vas a hacer. Y tenía a veces, llegaba a hacer 200 funciones al año. A veces bailaba a la tarde en Londres, a la noche en Italia o a la noche en París. Al día siguiente me tomaba el Concorde, volaba a Nueva York y tenía función ahí. Entonces llegó un momento en el cual yo tenía, imagínate, 2 o 3 años ya firmados. Sabía qué ballet, dónde me iba a quedar, sabía todo. Entonces, claro, llegó un momento que empecé a hacerlo porque tenía un contrato firmado, no porque realmente esa sensación que te dije al comienzo, que era algo como... Sí. No la tenía. Entonces me acuerdo que dije, no quiero saber más nada. Me fui de vacaciones, me dije, me voy a tomar 3 meses, no quiero saber más de nada. Me fui 10 días a una isla y a esos 10 días, que tenía mucho más tiempo, volví porque extrañaba horrores. Y ahí fui a aprender a decir que no. A no decir a todo que sí. Exactamente, que no es tan fácil decir que no. Y a no. veces cuesta. Porque además eran todas propuestas que seguramente te estimulaban, ¿no? Muchísimo. Claro. Y ahí fue la segunda vez y ahí aprendí, ya me obligaba cada año 2 semanas de vacaciones, sí o sí. Llegar al ballet estable del Teatro Colón ahora como director te hace sentir que podés realmente hacer una transformación ahí en lo que viste cuando entraste, ¿no? Que quizás había cosas para mejorar, ¿no? ¿Crees que se va a poder hacer esa transformación? ¿Sentís que lo están haciendo? Sí, siento que en esta última obra que hicimos, que fue la 4ª obra de este año, Oniekin, empecé a ver como un cambio, un cambio de, quizá no de la mayoría, pero sí, de la gran parte de
de querer ese cambio, de querer esa nueva forma de trabajar, de esa forma diferente, de que empezaron a como volver a disfrutar, que creo que una de las cosas que yo veía y era lo que más tenía miedo a que no pudieran volver a realmente a disfrutar de lo que eligieron hacer, ¿no? Que era bailar. Sí. Y sí, hay como un cambio, en general, hay como una nueva visión a lo que uno viene a proponer, ¿no? Por supuesto, va a gustar o no, pero bueno, creo que están empezando a entender por el camino que uno quiere ir y la necesidad por el camino que uno quiere ir. La necesidad es seguramente desafío, ¿no? Un gran desafío, porque... sí, bueno, la vida es un desafío. La vida es un desafío. El día a día es un desafío, pero yo siempre pongo elegimos esto, nadie nos obliga. Entonces, sacar lo mejor de eso que elegimos. Ese entusiasmo que vos tuviste siempre, yo creo que, y te pregunto, ¿no? También fue como el motor para mantenerte en un lugar elevado, ¿no? Porque elevado en el sentido del arte también y elevado también en lo espiritual, porque lo que me transmitís tiene mucho que ver con algo sentido, ¿no? Con algo que viene de un eje interno, que no es tan fácil que todos lo tengamos. No, ¿Cómo lo por conseguiste supuesto. o cómo lo tenés Pero o si vino desde siempre? yo creo que hay algo que vino desde siempre, Otra de las cosas que siempre agradezco es que mi familia me dio esa libertad, ¿no? de ir conociéndome a mí mismo, de tener mis propias elecciones. Y eso para mí fue una parte muy importante, sobre todo porque en esta carrera vos sos un artista y vos tenés que poner lo tuyo, tu personalidad, que es un poco lo que quiero transmitir. Viste que ahora es muy fácil copiar. Claro. Ahora copias. Y a veces tenés que andar diciendo, copiá, pero poné de lo tuyo. No sos igual que esa persona, no vas a hacerlo igual. Entonces, creo que es primordial encontrarse a uno mismo, mirarse al espejo. No es fácil mirarse al espejo y ver todos los defectos y ver cómo poder uno cambiar esos defectos. Pero es necesario para seguir creciendo, para poder seguir demostrando y disfrutando de nuevo esta palabra de lo que elegimos y de la vida, ¿no? Hay algo que dice Benjamin, que es un filósofo que habla del aura, de algo único e irrepetible que sucede en una obra que no se puede copiar. Justo hablabas de la copia. Y que bueno, que es eso, que tiene que ver con la obra. Hoy que hay inteligencia artificial y que las obras se pueden reproducir, sin embargo, habla de algo que no se puede reproducir nunca, porque es único, porque sucede en ese momento, en ese lugar. Si tuvieras que elegir algo que te ha sucedido, de vos sentiste esa aura, ¿cuál sería el momento de tu vida en la danza? No puedo, porque he tenido la suerte de tener muchas de esas sensaciones, muchas en mi carrera, en diferentes lugares del mundo, en diferentes obras, con diferentes compañeras que he bailado, en la vida en sí en general, de tener esa fortuna en el momento justo de conocer esos personajes maravillosos que te transmiten esa seguridad, que te transmiten esa felicidad, que te transmiten esa continuidad en el descubrir cosas. Así que no puedo decirte una. Digo, haber llegado al final de mi carrera, primero haber elegido, para empezar, haber elegido para terminar una etapa de mi vida como bailarín. Creo que eso es algo único, es algo especial, porque es como
ir dándote cuenta hasta uno donde puede llegar y qué cambios tiene que hacer para seguir creciendo. Mi última función fue maravillosa. Nunca pensé que hubiera tanta gente mirando. Wow, 300.000 personas. ¿Entendés? De golpe, y quizás la mayoría ni me veía, porque a la distancia no ves, pero tan solo estar presente como de gratitud. ¿Entendés? Haber tenido el respeto de la gente, que eso también es muy difícil de conseguir. Sobre todo, mantenerlo. Sí. ¿No? No sé, yo a veces no soy de salir mucho, pero si salgo y alguien te saluda, te agradece, te felicita, sos ejemplo, digo, he tocado a esa persona, ¿no? Y sin embargo, ya no estoy bailando, pero estoy haciendo otras cosas que también se me respeta. No sé, son muchísimas cosas que a veces es también interiormente a mí me es difícil aceptar y vivir con eso. ¿No? ¿Por qué difícil? Porque bueno, uno no hizo esta carrera para todo eso. Claro. Era para disfrutar yo y estar arriba del escenario. Por supuesto, después salía y el resto lo disfrutaba, ¿no? Como uno, pero no fue un trabajo específicamente para eso. Entonces, haber logrado algo más de lo que uno quería en la vida es difícil, ¿no? Estar difícil cotidianamente. Pero feliz. No, sí, claro. Estoy más que feliz, pero es como, no me lo creo todavía, Claro. ¿viste? Hay cosas que prefiero no creerme, no Bien. no es así. Si tuvieras que definir cuál es tu legado y lo que les estás transmitiendo a estos bailarines con los que estás, ¿no? Compartiendo y trabajando, ¿cómo lo definirías en pocas palabras? Creo que le estoy transmitiendo un respeto por lo que hacemos, un amor por lo que hacemos, ese día a día que tenemos que enfrentar, algo que nos gusta hacer y que no siempre sale bien o que no siempre vas a tener la posibilidad, pero no significa que puedas disfrutar de lo que haces. Creo que, y espero que eso sea como un legado, el amor por lo que hacemos, el respeto. Yo siento que la danza hay que respetarla, hay que admirarla, ¿no? En muchos lados todavía piensan que es un hobby, ¿no? Claro. Y es una forma de vida, es una elección, es un trabajo, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por trabajar en esto. Pero sea que lo ves como un futuro muy, digamos, promisorio y con logros, ¿no? Como seguir trabajando en eso. Vamos a seguir y si no es uno, espero que los que ahora uno está transmitiendo lo sigan. ¿Entendés? Porque esto va a seguir. Una de las cosas maravillosas es que el IA, el AI, no sé qué, no nos van a poder reemplazar. No, claro que no. ¿Entendés? Entonces, tenemos hasta eso a favor. Entonces, exprimirlo al máximo. No sé, creo que estoy dejando muchas cosas, aprendizajes, y que bueno, que espero lo puedan disfrutar como uno lo ha hecho cuando era un bailarín, ¿no? Muchas gracias, Julio, por esta entrevista. Un placer haberte tenido en Entre Nos y haber podido conversar con vos. No, un placer. Y gracias. Julio Bocaca en Entre Nos.